Good morning or good afternoon, depending on where you're joining us from. We warmly welcome you to this critical discussion. My name is Dulce Guzmán, and I am the Executive Director of Alianza Américas. Un breve mensaje en español. Agradecemos también a quienes se han conectado en vivo. Les recordamos que este evento está siendo grabado y contará con interpretación simultánea en inglés y español. Usen el icono del globo en la barra inferior para seleccionar su idioma preferido. We are very excited about the opportunity of co-convening this event with the Center for Engagement and Democracy in the Americas. Estamos emocionados de convocar esta oportunidad, este evento con el Centro de Involucramiento y Democracia de las Américas, CEDA. Este esfuerzo conjunto refleja nuestra preocupación compartida y empuje para apoyar derechos humanos. Gracias de nuevo por unirse de diferentes locales. Definitivamente es una preocupación global. Nos acompaña hoy Noah Bullock, director ejecutivo de Cristo Sal, y una de las voces claves de defensa de la democracia y derechos humanos en Centroamérica. Estaremos discutiendo el declino rápido del espacio cívico en Salvador y cómo las organizaciones de derechos humanos están respondiendo a un contexto autoritario. Desde marzo de 2002, Salvador estaba viviendo un estado de sitio, supuestamente para abordar violencia y derechos fundamentales están suspendidos estos poderes autoritarios. Resulta en la detención masiva de más de 86,000 personas, incluyendo miles de niños. Hay poca información sobre juicios criminales contra quienes están detenidos y detención previa al juicio se hace sin brindar información de quienes están detenidos. Adicionalmente, múltiples organizaciones han reportado un patrón incrementante de estos abusos. Recientemente criminalizaron a 2 abogados defensores de derechos humanos, notando que estos arrestos son parte de una estrategia sistemática para silenciar su trabajo. En meses recientes, Cristo Sal ha sido víctima de estos ataques del gobierno de El Salvador, incluyendo el arresto de Ruth López, la jefa de seguridad anticorrupción, en cargos cuestionables y sin las debidas garantías, siguiendo la invasión a sus oficinas, acusaciones de lavado de dinero y como estaban cerrando acciones legales a sociedad civil, Cristosal anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador después de 25 años de trabajo. La mayoría de su equipo fue reubicado fuera del país y la organización denunció estas acciones como un intento para silenciarlos a ellos y su trabajo defendiendo derechos humanos. Cristosal ha sido un líder en promocionar derechos humanos, apoyando a las víctimas de violencia y el desplazamiento forzado y defendiendo esta regla de ley. En un contexto de autoritarismo creciente y acoso a organizaciones sociales, se mantiene firme comprometido a la justicia. Noah, bienvenido, gracias por unirnos y agradecemos que has tomado tiempo de tu tiempo valioso para con nosotros. También quisiera pedir a nuestra audiencia a que brinde cualquier pregunta que puedan tener durante la conversación en la sección de pregunta y respuesta y tratemos de abordar la mayor cantidad posible. Noah, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Es bueno verte y gracias por organizar esto. Creo que desde la detención de Ruth y nuestro anuncio la semana pasada ha sido muy importante para nosotros, el personal, el apoyo y solidaridad que hemos recibido de muchos lugares. Entonces, gracias por hacer parte de eso y todos quienes están conectados para acompañarnos. Muchas gracias por el tiempo. Sabemos que están lidiando con múltiples cosas y es importante seguir compartiendo lo que está pasando en El Salvador y el trabajo increíble que se le ha estado haciendo. Entonces, hoy tengo muchas preguntas. Agradeciera si pudieras brindar respuestas breves para responder a la mayoría de todas. Así que voy a comenzar con la más sencilla. ¿Cómo y por qué se fundó Cristo San El Salvador? ¿Y cuál era su misión original? Bueno, hay un antecedente interesante que la organización o la idea por la organización se fundó porque el obispo Martín Barón estaba en exilio en Panamá y tenía estas conversaciones con un sacerdote americano sobre cuándo finalizaría la guerra, cuándo podía volver para hacer algo. Entonces, es como algo irónico que aquí estamos 25 años después con otros que estamos en exilio y preguntándonos qué lo que tiene que hacer la organización es con este contexto nuevo, pero ese es el origen, el exilio es un ciclo histórico, lamentablemente, de la región, pero la idea
es que al regresar la paz a El Salvador, las iglesias deben tener como un vehículo para acompañar a las personas en este momento. Una vez el obispo me dijo que con la paz y con las personas se gana el derecho para hacer sus propias voces. Si se recuerdan, durante la guerra y previo a la guerra, Oscar Romero era la voz de quienes no tenían voces. Y después de una década de conflicto armado y muchas pérdidas, las personas de El Salvador tenían una voz igual o equitativa a las demás personas. Cristosal se funda con ese espíritu para acompañar a las personas, crear capacidades y participar en una sociedad democrática y defender derechos. Y tuvieron diferentes momentos a los inicios. Creo que la misión inicial era sobre crear puentes entre las iglesias de El Salvador con las comunidades junto a las comunidades norteamericanas. Y creo que tuvo una visión amplia de que todo lo que se ocupaba y lo que realmente sucedió, que cuando fuimos fundados, fuimos afectados por dos terremotos terribles y el obispo me dijo que de cierto modo parecía que Cristo Sal era un vehículo muy importante para brindar apoyo y asistencia para reconstruir después de los terremotos, pero por eso no, puso la organización en un modo asistencialismo en la primera parte de su historia y al convertirme yo en director ejecutivo, el obispo me dijo que quería que Cristo Sal que jugar ahí en las grandes ligas y ser un actor principal y desarrollar programas. Y ese era un punto de inflexión para la organización. En el 2005 establecimos la Oficina de Derechos Humanos, un programa de comunicaciones, trabajo en las comunidades. El obispo quería que estos programas crecieran y ahí fue que tuvimos la claridad de que la organización sería una organización de derechos humanos para seguir persiguiendo nuestra misión original con esa Thank you claridad. so much for sharing Muchas that. gracias It por sounds like compartir much eso. of what that Pareciera was, que la mayoría de and esos much of the spirit valores of the y original mission tal como continues, dijo, el maybe in different espíritu de ways, la misión differently in continúa, solo pieces. que And diferentes this has maneras, been nuevos essential in programas para creating unos han sido a role esenciales en of crear reports to ensure that there múltiples is informes de derechos documentation humanos of what's para been happening asegurar que over the haya last few years. documentación sobre lo que está pasando So en los últimos I'm años. curious, Así que until tengo curiosidad. earlier this year, until January Hasta 2025, hasta inicios de este what año, Cristosal enero focused on? 2025, ¿en qué se How has his work enfocaba in the region evolved? Cristosal? ¿Cómo ha And evolucionado you su mentioned a little trabajo en bit la región? from Mencionó algo sobre entering of your directorship, but como has desde el the momento work that you all que were doing tomó prior to su being posición como here, director how has ejecutivo, that pero en changed? el trabajo previo a eso, ¿cómo ha Yeah, cambiado? I think the work has Sí, yo evolved creo que el trabajo um, ha through evolucionado our y accompaniment with the Salvadoran people gracias a during nuestro their emerging acompañamiento a needs. las personas de El And Salvador y one of the very sus first necesidades things emergentes. that Crystal Y una de Sal las as the primeras Salvadoran cosas office was que doing la Oficina was de Derechos operating Humanos the de Cristo Sal UNHCR hizo program fue to assist people operar seeking asylum la in El oficina de Salvador. ACNUR para So quienes after the estaban war, buscando asilo en El the Salvador. UNHCR pulled out, Entonces, and then después de last la year guerra, it was ACNUR reinstated sale by y human deja and esta civil society, oficina que and Crystal era Sal was one of them liderado with the por church. grupos de sociedad civil y But uno as de the ellos gang era violence Cristo Sal grew in junto El con la Salvador, iglesia. Pero mientras Salvadoran crecía la agencies violencia de pandillas en El supported assistance Salvador, at our office. seguían buscando asistencia en nuestras Bullying, oficinas extortion came to principales, threats of personas que violence, estaban gangs, huyendo de extorsión, and la that violencia y amenaza de las around pandillas. 2009 to Y tipo 2012, when we entre el became 2009 y el clear 2012 quedó that was a claro huge need. que eso era una And necesidad bien so grande we had, y que although the teníamos, mandate of the aunque UNHCR el office was to mandato provide de non-Salvadorans ACNUR with era assistance, brindar a protection, personas we que no needed eran de to build Salvador a para federal brindarles program apoyo a to ellos, protect people, teníamos que crear Salvadorans programas fleeing para violence and apoyar a la fleeing gente de El violence and supporting Salvador the displaced huyendo de people. violencia de We didn't pandillas. actually Ese even es have nuestro that primer term trabajo con later personas on. I got in desplazadas touch with the internamente. Colombian Creo que no veteran existía ese assistance término people, and anteriormente. they Fui a self-identified Colombia y as conocí gente desplazada internally displaced internamente people y who se need rights and identificaron con development. eso That's what y the decían, Oficina nosotros Salvo a does. pesar That's de what ser we're from. desplazados, tenemos derechos. Entonces se me vino a la So cabeza, eso es lo que está pasando a la gente en that El Salvador decision por las was pandillas. transformative for our Esa organization because we decisión fue began to build transformativa para capacity la organización. for direct Comenzamos a frontline sort of crear comprehensive capacidades assistance para to asistencia people fleeing integral para violence. personas que huían de la And that's violencia. one of our core program areas, Y the esa es direct una de assistance nuestras and protection áreas assistance. centrales,
la asistencia y protección. Y hubo otro momento que no fue planificado, pero tuvo un impacto en nosotros. En el 2016, la Corte Suprema revocó la amnistía en El Salvador y pidió que se reabrieran los casos históricos tipo Pozote, Calabozo, estos crímenes de guerra durante momentos de conflicto. Y Cristosal reclutó abogadas como Debe Morales para ser parte del equipo de liderazgo, pero en la primera semana de unirse al equipo se le notificó que se iba a reabrir este caso. Entonces, nosotros tuvimos que decir si podía asumir ese rol y dijimos que sí. Y lo hicimos a lo largo de la litigación de largo plazo y empezamos a aprender lo que era acompañar a diferentes tipos de víctimas, pero también crear teorías de caso sobre litigar, utilizar la ley para defender o buscar justicia para crímenes internacionales y también hacer investigación forense. Estos yo pudiera extenderme, pero son las partes claves que surgieron sin planear por ello necesariamente. Surgieron de necesidades y un contexto evolucionando para crear como somos ahora. Entonces, si me preguntan qué hace Cristo Sale hoy en día, protegemos víctimas, brindamos asistencia legal, hacemos investigación y también hacemos comunicación e incidencia. Thank you so much, Noah. Muchas Has any gracias, of that Noah. work Algo de ese changed trabajo ha this year? cambiado este And we also año know that y several sabemos que organizations in muchas Central America organizaciones en were heavily Centroamérica impacted by funding cuts from USAID fueron afectadas gravemente this por year. el So recorte de fondos de I'm USAID curious este if año. that has Tengo la influenced Cristosal's curiosidad work at si all, eso ha or afectado what el other things trabajo de have happened Cristosal this year that have o qué changed the otras way cosas that han Cristosal has been sucedido este operating año up que until ha early this cambiado year. cómo ha operado Cristosal hasta inicios de este año. Este año hemos tenido que repensar nuestra estructura y nuestra programación también múltiples veces este año. Mucho ha cambiado, pero tienes razón. Para nosotros, iniciando en noviembre con las elecciones en Estados Unidos, me recuerdo que el presidente Bukele fue el primero en felicitar al presidente Trump. Y el presidente Bukele puso un tweet sobre esa llamada con Trump, donde estaba pidiendo asistencia a organizaciones como Cristosal y a periodistas. Entonces, después de las elecciones, creo que me recuerdo que me sentía bien deprimido por un par de años, un par de días, y después me di cuenta, el mundo ha cambiado y Cristosal tiene que cambiar también. Entonces, el reto es crear un nuevo modelo que puede sobrevivir en este nuevo mundo. En noviembre del año pasado iniciamos los cambios sobre cómo financiamos la organización, la estructura organizacional, el tipo de personal que teníamos y la estrategia y mandato que decidimos. Fueron tres principios. ¿Qué es lo que hace Cristosal? Estamos dedicados a la justicia. Vamos a seguir acompañando a las víctimas mientras buscan justicia y atender a sus necesidades de protección y otro tipo de apoyo que puedan querer. Estamos comprometidos a la verdad, crear y construyendo sobre la base evidencial que tenemos sobre violaciones masivas a derechos humanos para la justicia hoy en día, justicia mañana, además de la verdad histórica, en el contexto que lo primero que se pierde es la información y la verdad. Y por último, ser la voz, seguir comprometidos a comprometer nuestra voz a las comunicaciones en las sociedades donde defendemos a los derechos, pero también en apoyar a las víctimas mientras ellos ejercen su voz. Esa era nuestra estrategia cuando comenzamos a repensar sobre justicia, verdad y la voz. Empezamos a estructurar nuestros programas alrededor de eso. Y hubo más revueltas en El Salvador con la ley de enemigos extranjeros, con la detención de nuestra colega Ruth y amenazas a nuestro equipo de liderazgo. Estamos reubicándonos, pero no hemos cambiado nuestros objetivos centrales, los cuales siguen siendo justicia, verdad y voz. Thank you, Noah.
Gracias, Noah. Creo que también un momento importante después de las elecciones y a inicios de este año fue la transferencia obligatoria de los ciudadanos de Venezuela al SECOT. Y luego de ese evento, el informe que se mencionaba frecuentemente fue el trabajo increíble que hizo Cristosal para registrar esas violaciones de derechos humanos en SECOT. Previo a eso, porque habían personas que eran detenidas en esa cárcel previo al arribo de los inmigrantes venezolanos. Tengo curiosidad sobre cómo ese evento cambiaron. ¿Eso, las hostilidades hacia su organización aumentó o el entorno de las organizaciones civil cambió alrededor del tiempo de esos informes? Bueno, hemos sido un poco nostálgicos en la llamada, pero se me acaba de ocurrir que, si te recuerdas, en el 2015 que hubo una crisis migratoria infantiles en la frontera con los Estados Unidos y de repente personas preguntaban cuál es el contexto, cómo pasó esto, qué tenemos que hacer. Y Cristo Sal estaba posicionado únicamente para responder a eso, porque trabajamos con personas desplazadas internamente. Estábamos señalando que era una crisis en potencia, que estaban huyendo de violencia de las pandillas y era una manera de explicar cómo las familias se estaban separando y enviando a los niños niñas por sí solos. Y es interesante cómo hasta que una crisis explota fuera de El Salvador, la gente está dispuesta, empieza a ver la evidencia que hemos estado construyendo. Lo mismo ocurre cuando 258 migrantes fueron desaparecidos dentro de SECOT, esa iglesia terrorista de Bukele. Fue para nosotros ilustrativo de algo más sistemático, algo más grande de lo que realmente ha estado sucediendo en las cárceles de Salvador, lo cual son detenciones arbitrarias masivas, personas no se les permite contactar a sus familias o abogados, parientes que no saben si quienes están detenidos están vivos o muertos, y la tortura sistemática. Y habíamos producido en los primeros 2 años de este estado de sitio un legajo masivo de evidencia de esas violaciones masivas de derechos humanos. Entonces se envían venezolanos aquí porque el gobierno de Estados Unidos contrata a esa iglesia donde ocurre, esa cárcel donde ocurren esas torturas y matanzas. Entonces la gente tiene que volver a ver la evidencia que hemos presentado. Eso sí cambió las cosas para nosotros, de cierto modo. Creo que el tema por lo cual hemos estado incidiendo por años previos a esto finalmente tuvo sentido, solo que en otro contexto más grande y pudimos, de cierto modo, había una verdad sobre cientos de personas que estaban siendo desapareciendo en una cárcel terrorista sin ningún juicio, ningún derecho a la defensa, ningún debido proceso. Eso contó una historia que había algo más grave que estaba sucediendo. Entonces había mayor atención internacional. No sé si eso hizo que eso causó que Cristosal se convirtiera en un mayor problema para el gobierno de El Salvador. No sé si hubo un punto de inflexión específicamente ahí. Creo que es un gobierno que no tolera a cualquier organización o persona que no está alineada con sus posiciones y que no brinda el apoyo. Y esa es parte de la naturaleza de su régimen autoritario, que fue como la gota que derramó el vaso, que consistentemente hemos estado denunciando sus abusos de poder, el desmantelamiento de la democracia, la corrupción, la tortura y las matanzas con el paso del tiempo. Y hemos creado credibilidad a través del trabajo técnico, con nuestra incidencia pública. Y eso creo que quedó claro cuando ocurrieron las deportaciones. Creo que es algo que estuvo creciendo con el paso del tiempo. Sí, fue uno de los múltiples factores que se han sido atribuidos a la
atención global que ha recibido el país y acaba de declarar que es un ejemplo concreto porque hay que estar conscientes sobre lo que ocurre a nivel global. Hay patrones peligrosos sobre cómo estos gobiernos autoritarios se utilizan como planes maestros y lo que acabamos de ver en marzo con los migrantes venezolanos siendo enviados a la fuerza y eso llegó a ser posible porque se le permite existir a sector. Entonces, el trabajo que ustedes han hecho es increíble y fue un recurso increíble para poder divulgar la historia sobre cuál era esta infraestructura y cómo sigue siendo esta infraestructura y el hecho que sigue estando abierta a pesar de que 250 personas han sido liberadas y hemos escuchado de estas personas los abusos que sufren dentro de esas instalaciones. Y ahora quiero pasar a una de las múltiples personas en su equipo que ha tenido mucho impacto, ha sido Ruth López. Y como directora, me imagino lo difícil que debe ser tener a una miembro de su personal detenida. Ruth López lleva más de 2 meses detenida. Ha sido fundamental en la lucha por los derechos humanos en Salvador y su labor está siendo reconocido por el Premio Internacional de Derechos Humanos en la Asociación Americana de Abogadas. ¿Cómo respondió Cristosal a la detención arbitraria de Ruth López y qué significó esto para la organización y las organizaciones de sociedad civil en el país? Vinculándolo a tu pregunta anterior, Ruth estaba liderando el equipo legal que brindaba apoyo a las familias venezolanas. Ella, junto a dos otros colegas, presentó más de 80 reclamos de habeas corpus a la Corte Suprema de El Salvador en nombre de estos venezolanos. Ella fue una aliada a las personas que sufrían abusos de poder. E irónicamente o tristemente, ya que ella es una prisionera política ella misma, creo que ir a pensar un poco más sobre todo lo de Secot y cómo cientos de migrantes han desaparecido. Es un reflejo del tiempo moderno, como se ha normalizado eso, pero ese tipo de situación, tipo de acuerdo, solo puede pasar entre dos presidentes que están dispuestos a operar fuera de cualquier marco legal. Es desaparecer a cientos de personas, algo que solo tócatas pueden hacer y después crean otro acuerdo para hacer un intercambio de prisioneros que fueron detenidos injustamente en El Salvador por personas que fueron injustamente detenidas en Venezuela. Deben ser los jueces quienes son encarcelados, quienes son libres, no los presidentes. Es importante pensar en eso como un reflejo de los tiempos y no hay que normalizarlo. Y Ruth ahorita está en la cárcel y ha sufrido esas patrones de irregularidad en su detención. Y una de las maneras que respondimos fue, de nuevo, lo que siempre hacemos es documentar. Brooke estuvo desaparecida por más de 40 horas, luego se detenida. Se le acusó de un crimen que jamás pudo haber cometido. Fue detenido por 15 días sin ver a un juez. El estado de sitio se le aplicó a ella directamente. La falta de debido proceso que se prometió a pandillas y terroristas ahora es aplicado a voces críticas. Luego cambiaron la acusación, cambiaron el crimen y ahora se le acusó de un crimen que por una circunstancia que jamás las personas son enviadas a la cárcel. Es un proceso administrativo donde se les permite a las personas aclarar cualquier discrepancia sobre cualquier cosa. No, no tuvo ese proceso, simplemente la tuvieron inmediatamente y la están juzgando en secreto. Ha pedido un juicio público, pero se le dará un juicio privado, en secreto. Luego fue transferido a una cárcel donde no tiene acceso a su familia y ayer su equipo legal hizo un esfuerzo para visitarla. Esperamos que haya sido exitoso, pero son los patrones que los defensores de derechos humanos, como Ruth, Alejandro Enríquez y José Ángel Enrique Anaya, todos han subido desapariciones de corto plazo, desapariciones forzadas de corto plazo, todos han sufrido violaciones al debido proceso
y han sido acusados en un sistema de justicia que nadie puede confiar que van a recibir un juicio imparcial o podrán defenderse. Ese es el contexto que vivimos. Nuestra reacción también fue, le dijimos a nuestro personal que nuestra prioridad era defender a nuestra colega. Parte de nuestra decisión de reubicarnos era asegurarnos que podíamos seguir haciendo eso. No podemos hacer mucho por Ruth si todos estamos encarcelados. Entonces, creo que la atención de Ruth es algo que todos sentimos cada, cada día y también sentimos que lamentamos la atención de Enrique Anaya. No tenemos la menor duda de que fue arrestado por su defensa de Ruth, por denunciar las ilegalidades de su detención. Estuvo en nuestra oficina el viernes la noche y el día después fue sacado a la fuerza de su casa con una pistola en su cabeza por la policía de El Salvador. Creo que eso parte de nuestro trabajo de ahora es el compromiso de los prisioneros políticos de El Salvador. Es un compromiso irrefutable que hay que hacer para apoyarlos y luchar por su libertad, pero también para su protección mientras están siendo detenidos. Thank you. And you mentioned a little bit Gracias. Y mencionaste earlier that algo you've had to anteriormente, que restructure a lot has for the tenido que departments this year. Like rethink reestructurar o how are you reimaginar changing things? tres, cuatro veces How este do año, things have pensar operated these cómo, like cómo opera ever-changing Cristosal conditions? en estas So condiciones following like this constantemente critical points cambiando. of Ruth's Entonces, arrest, luego después de ese were momento there crítico, el certain arresto de Ruth López, conversations or strategies hubieron you've had conversaciones o to estrategias change que han tenido que as cambiar part of your institutional como presence? parte de su How does that presencia impact your institucional, team? cómo impactó a su And has equipo that had like a chilling effect y on eso ha on how tenido other civil un society efecto organizations en operate within the cómo country? operan las demás organizaciones de sociedad civil dentro del país. Nosotros creo que muchas de las personas que están conectadas ahorita, recientemente ha habido una ola de opresión y ha sido dirigido hacia periodistas y defensores de derechos humanos, pero en particular Cristosal ha sido un objetivo de estos ataques y creemos que nos dirigen los ataques del mismo modo que Ruth para enviar un mensaje a toda la sociedad que quienes piensan diferentes al régimen no serán tolerados o toleradas y que ser alguien que es crítico y quien denuncia los abusos, eso trae consecuencias, incluyendo la cárcel o el exilio. Ese es el mensaje que el régimen quería enviar. Persecución, exilio, es violencia política que tiene el objetivo, que tiene como tener un impacto al controlar el comportamiento de toda la sociedad. Entonces, uno ve a las personas en El Salvador, múltiples personas han tenido que huir del país en los últimos meses, periodistas, profesionales, empresarios, defensores de derechos humanos, organizadores comunitarios, defensores del ambiente. Y hay un sentido en El Salvador ahorita que con la ley de amigos extranjeros es más agudo, que hay un riesgo para no estar alineado con el gobierno. Hay un riesgo de atreverse a hacer algo como proponer alternativas o pedir información, ayuda sobre cosas que incomodan al gobierno o denunciar los abusos o buscar justicia. Todas estas cosas donde han mandado un mensaje claro que no se va a tolerar en El Salvador. Creo que las cosas pasaron rápidamente después del arresto de Ruth. Rápidamente creamos un equipo de defensa legal especializado en el tipo de ley criminal que relacionado a los crímenes en los cuales lo acusaban a ella. Y después estamos enfocándonos en tratar de sostener esa defensa para proteger a Ruth. Y después ocurrió la ley de agentes extranjeros y con el arresto de Enrique recibimos diferentes amenazas a los miembros del liderazgo. Policías iban a los hogares del personal para monitorear y vigilar sus hogares y sus oficinas. En ese momento tuvimos que tomar la decisión rápida para entrar en una fase como de protección
y ahí comenzamos a planificar la reubicación y extracción de nuestro equipo y eso involucraba a toda la organización. Cuando algunos de los héroes anónimos son quienes han actuado heroicamente. Y es interesante que cuando pensamos en el exilio, hemos debatido si Cristosal, ¿estamos en exilio o si Cristosal ya tenía oficina en Guatemala como organización? Pero hay individuos en nuestro equipo y no todos que tienen motivo de pensar que no pueden volver a El Salvador por las amenazas creíbles. Y hay otra parte del equipo que cuando ofrecimos la opción de reubicarse, tomaron la decisión de conciencia, de convicción, que querían continuar con el trabajo, cumplir con la misión y hacer el sacrificio de reubicarse. Entonces, esa fue la primera adaptación, la fase de reubicación, fase de protección, y estamos saliendo de eso y comenzando a volver a ver el panorama y los riesgos y las oportunidades y cómo continuamos en nuestra misión. Creo que una de las cosas que estamos completamente claros es que históricamente la opresión nunca ha funcionado para detener los movimientos de organización civil ni va a detener a nosotros. Gracias, Noah. Creo que la pregunta que te has hecho de eso, ¿estamos en exilio o no? Y lo que dices después es importante porque le ha dado a personas que han vivido ahí, que sus familias dicen, donde queremos estar es en El Salvador. No poder hacer eso es sacar a la fuerza a alguien de donde ha vivido por toda su vida, donde llaman su hogar. Entonces me imagino que es una situación difícil que usted y su personal experimentan. Y es bueno que están haciendo lo mejor posible para brindar el apoyo a su personal. Antes de pasar a la próxima pregunta, quiero recordar a las personas de, por favor, incluyan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Estamos llegando al final de esta discusión facilitada y pues pasaremos a preguntas y respuestas. Ya mencionaste un poco sobre el, el trabajo que es requerido para mover las operaciones de El Salvador y dijeron que tenían oficinas en Guatemala, pero hay esto implica cambios en el trabajo que hacen porque no están en El Salvador, significa que ya no va a tener presencia o trabajo en El Salvador. Queríamos saber cómo son esas prioridades, estar operando fuera del país. Sí, creo que definitivamente estamos en una fase de adaptación y pensando sobre esa cosa. No tenemos respuestas perfectas para compartir y nos hemos acostumbrado a la adaptación en El Salvador, donde el presidente dicta de un día a otro cómo será la vida en el país. Constantemente hemos tenido que cambiar esto, pero una de las cosas en la cual tenemos claridad es que sentimos que en términos de casos que teníamos estamos litigando. Por ejemplo, Ruth y su equipo habían presentado más de 15 casos que estaban bien documentados, bien investigados sobre corrupción y fueron llevados al fiscal general y hemos representado a familias en El Salvador cuyos hijos han sido desaparecidos o violados o desaparecidos en comunidades bajo ocupación militar. Representamos familias cuyas parientes murieron estando encarcelados porque fueron torturados y asesinados. Llevamos estos casos al sistema judicial de El Salvador y hasta ahora la respuesta ha sido impunidad. Creemos que en esta nueva fase las víctimas tienen el derecho, habiendo agotado el sistema de justicia nacional, han tenido que buscar justicia internacional y buscar la justicia en el sistema internacional. Eso es algo en lo cual vamos a estar reenfocándonos y concentrándonos en esas opciones, en la búsqueda de justicia y la verdad fuera de El Salvador. Y lo otro que creo que es definitivamente importante mientras avanzamos es el seguir ser un reservorio de información. En El Salvador no hay acceso a información pública. Hay un sistema grande de control e intimidación
y esta documentación y ya tenemos una base de evidencia ya establecido y un compromiso a justicia, una búsqueda de justicia a través de guardar información. Esas serán partes de Cristosal mientras avanzamos. Y aquí en el exilio también creo que vemos el papel de liderazgo al apoyar como decenas de personas de El Salvador, quienes están huyéndose del país y muchos de ellos no tienen el privilegio de tener nuestra organización y el apoyo organizacional. Estamos trabajando para generar respuestas de protección a las demás personas exiliadas aquí también, lo cual es muy importante porque desafortunadamente vemos que la situación está escalando y es probable que veremos que muchas personas tendrán que hacer lo mismo para su propia protección. Quiero finalizar esta porción facilitada para preguntar lo que puede ser como una pregunta grande, pero es importante. ¿Qué lecciones nos enseña esta experiencia sobre la resiliencia de la sociedad civil? ¿Y qué mensaje le enviaría a quienes defienden la democracia en contextos autoritarios? Esa última, hay una lección en la cual pienso casi a diario, un poema viejo que escribieron sobre la Alemania nazi, cuando dijeron, se dice, primero fueron los comunistas, y como yo era comunista no dije nada. La historia se tiende a repetir. Esta no es la primera ola de exilio y opresión política bajo el régimen de Bukele. Primero persiguieron a la oposición política y muchos de nosotros no creíamos en ellos, no confiamos en ellos, pero no decíamos nada mientras los fueron encarcelados por años sin juicio y muchos fueron obligados a pasar al exilio. Y después, cuando fueron tras las cortes y los jueces, muchos de los jueces, en particular los investigadores que estaban investigando sobre el régimen de Bukele por corrupción y sus vínculos con las pandillas, tuvieron que irse del país. Después fueron tras el movimiento minero y sus grupos, después contra veteranos de guerra que organizaban manifestaciones y su liderazgo fue arrestado. Creo que unas lecciones mayores que puedo compartir es que normalmente tendemos a normalizar el contexto. Miramos la historia como, o capaz se ven como que son excepcionales a la historia, pero hay que aprender a interpretar o identificar los patrones. Entonces, eso significa que al reconocer esos patrones históricos de autoritarismo y abuso implica opciones, riesgos y defendemos la democracia, defendemos la libertad. Y claro, si un gobierno decidió violar los derechos de un grupo de personas, incluso si es un grupo de personas que en los cuales uno no está de acuerdo, son diferentes, o no están del todo seguros si merecen todas las protecciones de la ley, siempre hay que saber que cuando el gobierno ya tomó esa decisión a violar sus derechos, tomaron la decisión de violar sus derechos también. Entonces, ser indiferentes a excepciones, a las violaciones, no es aceptable. Esa es la mayor lección que puedo compartir. Cuando uno está viendo la causa del exilio, o en el caso de las familias de Enrique y Ruth y cosas así, el, el, el costo del encarcelamiento es bien alto. Y uno se pregunta, estarían mejores si nos quedamos agachados, cabeza agachados, y no decíamos nada. Eso es algo difícil con el cual hay que lidiar, pero creo que volviendo a mi punto original, no hay seguridad en el silencio. Cuando un gobierno ha decidido consolidar el poder y ha decidido que pueden hacerlo y, y atropella los derechos de demás personas. Cuando eso sucede, nadie está seguro o segura. Esa es la mejor lección que podemos tomar de lo que está sucediendo en El Salvador. Gracias, Noah. Y exacto, el silencio no salva a nadie. Y la democracia no es un lugar o una cosa, es algo constante por lo cual hay que seguir luchando y tener siempre en mente. Agradecemos tus reflexiones y
En el momento que las organizaciones de Estados Unidos están aprendiendo las experiencias de líderes que están primero en la primera línea de estos ciclos de autoritarismo en la región, para aprender no solo cómo sobrevivir el momento, pero también documentar y mantener registros públicos, saber que la historia llegará a este momento y nos preguntará qué hicieron en ese instante. Así que es muy importante que todos y todas quienes están escuchando esto, que sigan trabajando, haciendo el trabajo y seguir compartiendo el trabajo y las voces de Cristo Sal. Muchas gracias por sus aportes valiosas. Ahora abrimos el turno de preguntas del público. Ya recibimos unas cuantas. Voy a comenzar con la primera que dice el acuerdo reciente entre El Salvador y Estados Unidos que dio lugar a cientos de personas enviados a CECOT, dio lugar a una escalación entre colaboración entre ambos gobiernos, afectando las políticas migratorias. Creo que lo mencionaste antes, pero hay otros retos, oportunidades que esto puede afectar la incidencia de Cristosal, específicamente el trato de migración entre Bukele y Trump. Sí representa oportunidades. Cristosal ha creado relaciones, ha trabajado con 160 familias venezolanas que desaparecieron en SECOT y lo estamos apoyando en hacer documentación más técnica sobre qué sucedió y tomando declaraciones y testimonios sobre lo que pasó, pero una documentación más sistemática para poder desarrollar estos patrones y poder identificar de qué maneras estos son reforzados por los patrones conocidos y el abuso que ya conocemos. Entonces, esa colaboración con las familias de Venezuela y también organizaciones de derechos humanos es único, es algo que tiene que ser, hay que expandirlo y sabemos que todos los derechos son independientes de nosotros, entonces el movimiento de derechos humanos en sí tiene que crear la capacidad para, de manera interconectada, en solidaridad. Diría que es algo emocionante incluso y tenemos una causa común con las familias de venezolanas y las venezolanas van a estar buscando defender la democracia, han tenido su propia lucha defendiendo la democracia. Esa es una oportunidad. Y lo otro que está pasando de cierto modo en El Salvador, en Centroamérica, desafortunadamente no está en el radar internacional debido a estos hechos y es una oportunidad para contrarrestar la desinformación del régimen. Nosotros decimos que la frase que vinieron por su trabajo de el mozote, pero la verdad de las víctimas se impone en la realidad e incluso la propaganda, las campañas de desinformación. Entonces, ya que se le ha llamado atención a la comunidad internacional, la verdad de las víctimas se gana más y más posición. Esa es una buena oportunidad para cambio y para lograr una transformación. Efectivamente, un cambio narrativo en este momento es crucial para combatir esta situación. La pregunta es, ¿cómo respondió Itzhak a la elección inconstitucional de Bukele? Esta es una anécdota divertida histórica. En El Salvador hay un patrón histórico sobre cómo los dictadores gobiernan. En El Salvador, uno de los países que tienen una larga cadena de dictaduras, sean civiles o militares, hasta los acuerdos de la paz. Y hay una gran competencia para eso en toda Latinoamérica. Entonces, cuando el presidente Bukele buscó la reelección, que infringía 7 artículos constitucionales que prohibían eso, lo que vimos era el anuncio de la dictadura, consistente con el patrón histórico.
los dictadores de El Salvador, casi en su totalidad, han buscado la reelección ilegalmente en contra de la Constitución y han gobernado casi siempre utilizando el estado de sitio, creando emergencias y la idea de enemigos internos. Entonces, cuando vimos que Bukele quería reelegirse ilegalmente y utilizar a sus actores fieles en las cortes también, vimos que eso era la confirmación de un régimen autoritario. Ruth presentamos y Ruth fue parte de esto, reclamos de inconstitucionalidad con las cortes de El Salvador y obviamente sin tener una corte independiente que quiere poder contrarrestar el poder ejecutivo, no pudimos avanzar mucho, pero sí fuimos unos críticos, unas voces críticas denunciando ese abuso del poder constitucional. Y voy a cerrar con esto. Personas pensaban que era un tecnicismo. Me recuerdo estar en una reunión en una embajada y las personas dijeron, sí, pero en mi país se le permite ser reelegido 2 veces consecutivas. Y entonces no veo cuál es el problema. Y le dije a esta persona, sí, pero en el básquetbol se pueden utilizar las manos para tocar la pelota y en fútbol no. Son dos sistemas completamente diferentes. En El Salvador, el poder ejecutivo tiene bastantes poderes, tiene poderes bien específicas y los límites claramente establecidos que solo puede ser una vez y tiene que esperar. Entonces, sin eso, se le está quitando restricciones. La historia de El Salvador lo que nos indica es que lo que sigue es una dictadura. Thank you. Es una manera perfecta The de next question explicar we had eso. is what type La of pregunta que interventions tenemos do we la envision próxima que in tenemos via es, international law ¿qué of the tipo de group if any intervenciones institutions within the European podemos Union get envisionar involved in some si es ways? que hay? ¿Puede involucrarse la Unión Europea de algún modo en esto? Yo creo que la Unión Europea tiene diferentes comisiones de derechos humanos e instituciones de derechos humanos, pero han sido muy cuidadosos hasta este momento sobre criticar públicamente al presidente Bukele. Y uno de los motivos tras esto es esta narrativa de la popularidad, que siendo el presidente bien popular, como nosotros como fuerzas políticas extranjeras, criticar algo que la gente de Salvador aprueba. Y lo que yo respondiera a eso es que si uno mira las encuestas, la mayoría de los personas de Salvador apoyan al presidente, pero también dicen que les daría miedo expresarse públicamente en contra del presidente. Entonces dicen que es popular, pero les da miedo llevar la contraria. Ese es un síntoma no de una sociedad abierta y libre, sino que una sociedad, un sistema de dictadura. Entonces, si utilizamos la popularidad para permitir la tortura, corrupción, el desmantelamiento de sistemas democráticos, lo hacen al riesgo de poner en riesgo la paz y la estabilidad en todo el mundo. Gracias, Noah. Actually, we have two more. What is Tenemos dos the más. level of awareness of human ¿Cuál es rights el nivel among de Salvadorians? concientización del pueblo What is salvadoreño lacking and sobre why? derechos humanos? ¿Qué hace falta y por qué? That's an interesting question. Esa es una pregunta I lived in El interesante Salvador 20 years, porque half yo my estuve en life. El Salvador por 20 So the años, o sea, first la mitad de mi thing that I vida. did when I was in El Lo Salvador was primero que work hice on estando en El human Salvador rights. era talleres sobre qué son los Um, derechos and humanos. I did that with former Hice soldiers and eso battalions that con we knew were soldados violating retirados que human rights eran in prison. personas que eran responsables por atrocidades Former terribles. combatants, Lo right? hice So en the comunidades de refugiados, Filipinos con generally, combatientes de los guerrilleros, con they don't campesinos like that. típicos, la And población there's en no general. way. Y There's no this hay idea ninguna manera que hay una this false idea, idea cuando that escucha human esta idea rights falsa are an que los imposition derechos of the humanos agenda. son una imposición de una agenda globalista, una So conspiración de la what we comunidad actually internacional. experience is Uno habla that con there's las other personas countries con sus taking propias into account experiencias. human Ellos saben muy equality bien qué and significa most universal igualdad rights. humana y dignidad. Es algo que todo el mundo aspira a tener. What's more challenging Lo que es is aún, that human lo que rights lo convierte en defenders ser un tend to más talk about reto human rights es que in los the defensores de legal derechos terms humanos hablan de that derechos everyone humanos en understands. términos legales que el ciudadano común no And entiende. that makes it so Y so there's a eso, distance between por what eso se causa una human distancia rights entre organizations are lo que son las and realidades personally de feel organizaciones their own de desires and longings for sociedad freedom civil. and equality. Y eso
causar un conflicto con esas aspiraciones de lo que quieren tener. Y volviendo al tema de las encuestas, una cosa que ha sido interesante es que la gente de El Salvador dice que apoyan ese estado de sitio. Y cuando hablamos con ellos, hicimos cientos de diálogos comunitarios sobre el estado de sitio. Entienden que es la idea que el gobierno está persiguiendo y deteniendo a pandilleros. Eso en una sociedad, si tenemos un sistema policial efectivo y se utilizan los sistemas democráticos, eso funciona perfectamente. Pero en El Salvador, en las encuestas, la mayoría dicen que no están de acuerdo con detenciones arbitrarias masivas, no están de acuerdo que los parientes de las personas detenidas no se les informa sobre su muerte, no, que están preocupados sobre el impacto que tienen en los niños y familias de quienes han sido víctimas de detenciones o matanzas arbitrarias, incluso de niños y niñas que han sido detenidos y detenidas. Y hay evidencia sólida de Cristosal y otras organizaciones que incluso en las cárceles de niños y niñas hay patrones fuertes de violaciones y tortura y matanzas. Entonces, ellos saben que la persona de Salvador saben que son los derechos humanos, pero la realidad es más compleja y al final del día creemos que la mayoría de personas de Salvador están de acuerdo con nosotros al decir que merecen algo más que estar sometidos a violencia de pandillas o sometidos a una dictadura. Hay mejores opciones. Yes, freedom and Sí, safety la libertad should y not be in the hands seguridad no deberían estar en of somebody manos with that kind of alguien con ese agenda tipo for de the country. agenda And it para el sounds like the work that país. you all Y have been parece que el doing to trabajo que educate han estado is haciendo addressing para and attacking that educar misinformation está that you've been putting into the abordando country. lo que está There's sucediendo en el país. we have a few more Ahí minutes, and tenemos un there's a par de couple minutos more todavía questions y hay un that par were de added. preguntas más que se Do agregaron. you think that there will be ¿Crees accountability for the que human rights habrá violations that have rendición occurred? de cuenta por las Um, violaciones de derechos humanos en este régimen de Bukele? Sorry, I'm reading this in Estoy Spanish. Y una leyendo esto en pregunta español. vinculada que nos piden. No, ¿habrá algún caso en El Salvador que se podría calificar como delito de lesa humanidad? Mhm. No, so we're in our first human rights report about the state of exception. En nuestro primer informe, voy a retroceder. Cuando estamos denunciando el desmantelamiento de la independencia del sistema judicial y la captura de diferentes institutos democráticos en el país, presentamos diferentes casos a la Corte Suprema de Salvador y siempre advertimos que cuando se eliminen esos controles a los demás poderes del Estado, esos también se eliminan las restricciones sobre los abusos masivos. Entonces, la democracia colapsa, las poblaciones naturalmente están en riesgo son víctimas del abuso. Y en el primer año del estado de sitio advertimos que las detenciones masivas, arbitrarias masivas que estaban ocurriendo y eso que sabíamos que estaba pasando se puede considerar como crímenes contra la humanidad. Y la evidencia y ya con la evidencia ha crecido más, estamos completamente convencidos que han cometido crímenes de lesa humanidad dentro de este estado de sitio. Lo de rendición de cuentas es algo complicado porque me acuerdo que en la masacre de Mozote tuvimos que hacer trabajo con los colegas de Guatemala que ya habían tenido éxito en casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por la guerra civil en Guatemala. Y en una reunión entre las mujeres de Zarco y miembros de Mozote, la comunidad Mozote, las mujeres indígenas dijeron que en nuestro sistema de la gente indígena de Guatemala ya tenemos verdad y justicia, pero lo que queremos ahora es que el sistema estatal, el sistema que violó nuestros derechos, también reconozca esa verdad y buscar justicia por eso. Y eso creo que no es único a la gente indígena. La verdad y justicia no tiene que tener una sanción formal del Estado para existir entre las víctimas.
Y creo que en particular al final del último año vimos cómo surgieron diferentes organizaciones y grupos de víctimas que se validaban ellos mismos y que su verdad era, que eso era real. Y en ese sentido, la historia lo recordará. Ahora que los institutos de justicia salvador se van a reformar algún día y actuarán a favor de las víctimas y van a detener a proteger a los perpetradores, eso sí que no tengo seguridad. La justicia internacional es lenta, pero es un derecho y es un derecho que no vence con el paso del tiempo. Thank you. And for our very last question, Muchas gracias. Y la última pregunta, thank you for sharing your experience. My gracias question is por the following. compartir With the su cut in experiencia. Mi USAID, pregunta the US es que si los recortes currently de funding impacted USAID decisions to suspend your operations. impactó su decisión de suspender sus operaciones dentro de El Salvador. No, porque eso ya había sucedido. Ya, como dije anteriormente, en noviembre ya habíamos tomado la decisión que las notificaciones que recibimos de USAID era que nuestros proyectos estaban siendo disque en pausa mientras eran evaluados para ser alineados con las prioridades de América primero. Entonces, no teníamos ninguna ilusión de que no iban a, de que iban a determinar que estábamos alineados con esas prioridades y que nuestra colaboración con el Departamento de Estado y USAID y otras agencias de cooperación no tenían que ver con las prioridades de América primero, sino que derechos universales y democracia. Y si eso desaparecía, la relación también desaparecía. Entonces, por eso empezamos a evolucionar antes de cancelar esos proyectos de USAID. Y que nosotros incluso dijimos que no estábamos ni esperando financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Esta es una realidad que tenemos que enfrentar no solo con Estados Unidos, sino que otra asistencia extranjera, porque los movimientos de derechos humanos tienen que ser sostenidos por personas comprometidas, tienen que ser sostenidos por las personas, no por los gobiernos. Y si somos honestos, he hablado mucho de historia y, perdón por ser nostálgico, el movimiento de derechos humanos a lo largo de su historia ha estado opuesto a los estados, o sea, a los gobiernos, cuando tenemos visiones de un mejor mundo. Thank you, Noah. Thank you so much for Gracias, sharing Noah. Muchas gracias por debating a little bit of the compartir history y por and just what you all compartir have algo de la experienced over the historia last y several lo que han months. estado experimentando Anything else you want to say meses. before I begin ¿Algo closing más out? que quieras compartir desde cerrar esta reunión? Solo quiero agradecer de nuevo a todos y todas por el apoyo, la solidaridad. Todavía estamos esperando una lucha larga, difícil, y lo que estamos buscando en Centroamérica es algo universal. Son las señales de los tiempos modernos y más que hoy, ahorita más que nada, el apoyo y solidaridad es lo que nos sostendrá. Muchas gracias y ha sido un placer estar aquí And thank you contigo. everyone very much for Gracias joining todos us y for this todas por critical unirse conversation. para esta We are conversación. deeply grateful to Noah Bullock Estamos and the muy entire agradecidos Cristal con team, Noah past, Bullock y todo el present, and equipo future, for their Cristal, courage, their su commitment, presente, pasado y clarity in futuro, defending por su human rights. valentía, compromiso y Thank you again claridad to our en la defensa de derechos co-founders and to our humanos. Dayton Gracias Advocacy nuevo por Center nuestros Americas, compatriotas, Center el for Centro para Gender and Participación en Refugee Democracia en las Studies, Américas, Human Rights el Centro de First, and Estudios de Residence Género y International. Refugiados, We Human need to Rights First y continue speaking Refugees up for human rights International. across borders. Necesitamos ir As defendiendo many los derechos freedom humanos fighters a have said través in the de las past, our fronteras. collective Como muchos liberation is luchadores por self-fulfilling. libertad han dicho en el At pasado, Alianza nuestra Americas, liberación we colectiva reaffirm our está commitment to conectada. strengthening En democracy, Alianza América justice, reafirmamos both nuestro within and compromiso con el outside our fortalecimiento de la countries of origin. democracia y la justicia, One concrete dentro way y you can fuera de estos support países de origen. organizations like Una Cristal forma today, concreta de apoyar today, organizaciones como Quito as Sal hoy our es team of you donando. probably already have today, Nuestro equipo sharing the capaz link ya ha in the chat estado where you compartiendo can el donate enlace en to el chat Crystal Sal donde directly. puedan donar Exile directamente a is not Quito Sal. easy, as Noah has shared with us El today. exilio no es We fácil, tal invite you como to nos ha contado support Noah. Cristosal Le and invitamos a other apoyar a civil Quito society Sal y otras organizations based in organizaciones de sociedad America civil en who are Centroamérica fighting on the front que lines. están en la primera If you línea would de like to esta support lucha. human rights Si work, very desean what is apoyar trabajos de derechos Cristosal and humanos, Alianza Americas, you can make humanos de donations Quito Sal through y our en las website or Américas, the links we've shared in pueden the donar chat. directamente a través de Every los sitios web contribution strengthens o our work at con this enlace en critical el chat. moment. Cada We contribución invite you to fortalece continue to nuestra stay in labor en este touch, momento crítico. share this Lo recording with your invitamos a network, mantenerse en stay contacto, informed, compartir esta and grabación en stay sus connected. redes We y look forward mantenerse to seeing you at the informados. next Gracias de conversation. nuevo y esperamos verlo la próxima vez. Que tengan un buen día.